¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nueva semana de Fórum Jurídico Fiscal, esta producción conjunta entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero para el programa más importante de actualidad impositiva a cargo en Buenos Aires del doctor Ricardo Ferraro y en Santiago del Estero del contador Ramón Eduardo Pena. Hoy tenemos realmente un programa muy extenso, muy interesante para todos los televidentes. Habíamos prometido, contador Pena, la presencia de una amiga de la casa, la doctora Susana Corinti, y con ella vamos a empezar el programa de hoy, con un fallo muy importante referido a seguridad social. Tengan ustedes en cuenta que en el momento que el Ministerio de Trabajo realiza sus inspecciones es muy importante la alta temprana de los empleados. Esto requiere muchísimo trabajo para los empleadores y además en el momento de la determinación de oficio y la aplicación de las multas, que dicho sea de paso son muy altas, esto provoca un grave perjuicio para los contribuyentes. Así que este es un fallo muy importante. Así arranca el programa de hoy de Fórum Jurídico Fiscal. Hola amigos de Fórum, otra vez acá en el programa. Les agradezco como siempre a la gente de Fórum, a Ricardo, a Ramón y al contador Mochi, y a todos los que están trabajando para que este programa salga con tanta energía y con tanta noticia que traemos todos los días. En particular hoy mi propuesta es hablar del procedimiento de relevamiento de personal que hacen el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Este ministerio, como ustedes saben, a partir del año 2005 tiene facultades concurrentes con la AFIP, pero en particular este ministerio lo que trata de verificar son infracciones. Es decir, la AFIP se aboca al aporte y la contribución a esos incumplimientos, más las multas de la Ley 17250, pero en el caso del Ministerio de Trabajo fundamentalmente están abocados, sobre todo este último tiempo, a verificar si el trabajador que está desempeñándose en determinado establecimiento tiene la clave de alta temprana presentada en tiempo y forma. Y para ver cómo es este tipo de procedimiento traje dos antecedentes jurisprudenciales. Una es la causa Pecaitis Aurelio Manuel contra Ministerio de Trabajo sobre impugnación de deuda. El fallo es del 16 de junio del 2016. Y el otro caso es el Shopping del Calzado, Sociedad Anónima, también contra el Ministerio, sobre impugnación de deuda, y es del 11 de noviembre del 2016. ¿Por qué traje estos dos casos? Son los dos de la Sala 1, porque tienen particularidades que para los que trabajamos diariamente con empresas hay aspectos muy relevantes a destacar. El primer caso es que el Ministerio de Trabajo, este acta de relevamiento, puede realizarla sin la presencia del empleador. Es decir, puede acercarse al establecimiento, haya o no algún representante legal del empleador o del contribuyente, releva a la gente a través de unas planillas de forma, y el personal firma estas planillas con las fechas y los datos que le indica la gente del Ministerio de Trabajo. Se le abre el acta, si está presente el contribuyente se lo notifica, y si no está presente debe notificar por el artículo 100 de la Ley 11683, que todos ustedes lo conocen más que yo. Y hago esta aclaración ¿por qué? Porque si bien es el Ministerio de Trabajo, este tipo de multas que están regladas por el artículo 40 de la Ley 11683 se aplica precisamente en forma supletoria la Ley 11683, ¿por qué? Por remisión de esta resolución del Ministerio de Trabajo 655 del 2005. Ahora bien, tenemos el relevamiento realizado en tiempo y forma, pero este relevamiento tiene que serle notificado al empleador.
En el caso de Pecaitis, que es una persona física, persona humana para el nuevo Código Civil, ese acta de descargo, ese relevamiento nunca se lo notifican y tampoco se lo notifican a Pecaitis la audiencia de descargo, es decir, no se notifica el relevamiento, no se notifica la audiencia de descargo. ¿Qué cree el Ministerio? En realidad sí hay una notificación errónea. La notificación sale a la provincia de Mendoza y en realidad el contribuyente era de la provincia de Formosa, bastante diferente. Cuando llega el momento de dictar la resolución administrativa, el Ministerio de Trabajo impone multa y ¿qué sucede? En vez de notificar, como venía con el error a la provincia de Mendoza, lo notifica correctamente a la provincia de Formosa. Y es aquí en donde se presenta el contribuyente, llega a la Cámara de la Seguridad Social y la Sala 1 dice que en este caso particular hubo una violación del derecho de defensa porque el contribuyente nunca se notificó del relevamiento, nunca se notificó de la audiencia de descargo, sumado a que negó que esta persona trabajaba para él. Con lo cual, un primer fallo a favor del contribuyente ante el grave error del Ministerio. ¿Qué pasó en el otro caso? El otro caso es el Shopping del Calzado S.A. En este caso, la audiencia de defensa se celebra como corresponde y el Shopping del Calzado acredita que fue dada el alta temprana en forma correcta. O sea, el Ministerio lo intima, le da el alta temprana de manera correcta y ¿qué sucede? El Ministerio no tiene en cuenta esta defensa, con lo cual el Shopping del Calzado tuvo que ir a la Cámara de la Seguridad Social y en este caso la Cámara de la Seguridad Social advierte estas situaciones de hecho en donde el contribuyente se presenta voluntariamente, manifiesta que regularizó y pide expresamente la reducción de la multa. ¿Por qué? Porque hizo todo para cumplir con el requerimiento del Ministerio, es decir, asumió su error y le dijo al Ministerio, acá he regularizado. Esa situación fue receptada por la Cámara de la Seguridad Social y dijo con esta contundencia la siguiente frase, dijo: la sanción impuesta es pasible de corrección sin que ello implique reemplazar al órgano administrativo en sus atribuciones, sino verificar el correcto ejercicio de las mismas dentro del marco legal. En consecuencia, ante el proceder del contribuyente que regularizó antes de la audiencia de descargo, procede a reducir la multa a pesos 300. Como vemos, este juego, digamos, del procedimiento de los funcionarios de la defensa, cuando las cosas se hacen prolijamente, el contribuyente en algún momento tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y obtener de parte de los tribunales un reconocimiento de sus derechos. Muy bien, ha pasado esta columna de la doctora Susana Corinti. Como siempre, para nosotros un placer tenerla en nuestro programa y seguramente estará en próximas semanas. Vamos ahora a la segunda parte de este primer bloque. Vamos a ir al encuentro del doctor Marcelo Rodríguez con un tema muy importante. Se viene la liquidación del impuesto a las ganancias año 2016 y hay que tener en cuenta que el impuesto especial al blanqueo se discute si es deducible o no en el impuesto a las ganancias. Hay doctrinas para ambos lados. El fisco, a través del Consejo Consultivo de la AFIP, ya estableció una opinión el año pasado diciendo que no era deducible. Así que realmente esto es un tema muy importante. Para nosotros la explicación del doctor Rodríguez es realmente excepcional. No se lo pueden perder, un tema muy importante en Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, termina el blanqueo. Ya está, ya es un hecho. Pero ¿qué pasa? Ese blanqueo nos impuso pagar, en la mayoría de los casos, porque hubo variantes, en la mayoría de los casos nos impuso pagar un impuesto especial. Ese impuesto especial que pagamos por el blanqueo, ¿es deducible en el impuesto a las ganancias? ¿Usted no lo sabe? Yo le traslado la pregunta al doctor Marcelo Rodríguez. Para algo lo trajimos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? Bien, Encantado. ¿cómo estás? ¿Qué hacemos con el impuesto especial? Porque hay dos bibliotecas, ¿no? Sí, Unos que dicen que no
y otros que dicen que sí. Ricardo, lo primero que te diría es que comparto absolutamente la terminología que has empleado. Estamos en presencia de un impuesto especial. Más allá de que los medios periodísticos se confunda esto con una multa, una multa por los bienes que no estaban exteriorizados, esto es un impuesto especial y así lo define la ley. La pregunta es si este impuesto especial es deducible del impuesto a las ganancias. Bueno, vos sabés que el fisco ha opinado sobre el particular en una de las reuniones que hemos tenido en los grupos consultivos por la negativa. El fisco dice no es deducible en tanto y en cuanto la ley de blanqueo, la 27260, no ha previsto taxativamente la posibilidad de que este impuesto sea deducible. Bueno, yo digo, tampoco ha previsto que no sea deducible. Claro. Sabido es, y lo ha dicho la Corte, que en el impuesto a las ganancias los conceptos no deducibles son aquellos taxativamente previstos en el artículo 88. Y esto, evidentemente, no es un impuesto un concepto que esté vedado. Ahora, yendo a la ley de impuesto a las ganancias, el inciso A del artículo 82 prevé que son deducibles todos aquellos impuestos, tasas, contribuciones que recaigan sobre aquellos bienes destinados a la obtención de renta. Y el artículo 80 prevé que son deducibles todos aquellos gastos necesarios para obtener, conservar y mantener la fuente productora de renta. Con lo cual, si yo considero que este es un impuesto que percute sobre un bien que a la postre va a generar renta, por ejemplo, un inmueble que destino a alquiler o inversiones que tengo en el exterior, pues entonces a mí no me cabría duda de que el impuesto es perfectamente deducible. Obviamente, si yo estoy blanqueando mi casa habitación o estoy blanqueando dinero que a la postre no lo voy a afectar a ninguna actividad comercial, sino que lo habré de consumir, bueno, ahí podríamos llegar a considerar que el tema, claro, no sería deducible. Abonando este razonamiento, hay un dictamen del fisco, el dictamen 55 del 2002, donde plantea que en el marco del impuesto sobre los bienes personales, el impuesto es deducible del impuesto a las ganancias siempre y cuando recaiga sobre bienes destinados a la obtención de renta. Ergo, ya el mismo fisco estaría como avalando. Bueno, claro, y la lógica va. La lógica del entendimiento cierra y me lleva a concluir de que el impuesto especial que se tributó a la luz de la ley 27260, a mi juicio es deducible en la liquidación del impuesto a las ganancias. Bueno, sin embargo, yo puedo decirte algo. Yo creo que el razonamiento, incluso D'Agostino opina parecido, y ya también hay otras voces, Malditano también. Sin embargo, a mi modo de ver, no sé si lo compartís, esto termina en la justicia. Y seguramente. Bueno, ahí es donde vamos a ver qué es lo que dice. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que esperar tiempo. Hay que esperar demasiado. Demasiado, ¿no? Bueno. Es verdad. Bueno, ha sido un gusto. Gracias. Por favor. Muy bien, pasó el doctor Marcelo Rodríguez. Gracias, Marcelo, como siempre, por tu presencia en el programa. Qué interesante primer bloque, contador Pena. Qué fructífero para todos los televidentes porque son temas de suma actualidad. Me parece que hemos tenido una muy buena primera parte, digo bien, del programa. Ahora viene la pausa, pero no se muevan de allí porque después tenemos el habitual ¿qué pasó en la semana? Y nuevamente la presencia del doctor Osvaldo Balán. Pausa cortita y enseguida volvemos. U24, su vida, nuestro móvil.
Muy bien, segundo bloque de Fórum Jurídico Fiscal, programa muy intenso, casi no tenemos tiempo. Vamos con el habitual ¿qué pasó en la semana? Luciana Batedaga, estamos con vos. ¿Qué tal, Ramón Belli? ¿Cómo les va? Como siempre, un gusto, un placer acompañarlos en este bloque de qué pasó en la semana para compartir con todos ustedes las noticias, las más actualizadas. En este caso tenemos 3 puntos importantes para desarrollar en el día de hoy, así que si les parece vamos a comenzar con unas resoluciones generales muy importantes. En el primer punto tienen que ver con el convenio multilateral. La resolución 3, 4 y 5 de la Comisión Arbitral realizan interpretaciones a los fines de la aplicación del régimen general del convenio multilateral en cuanto a la no computabilidad de determinados ingresos o gastos para el armado del coeficiente de distribución de la materia imponible. Esto por un lado, y vamos a seguir con las resoluciones. En este sentido vamos a hablar de aduana. La resolución general 4013 efectúa modificaciones al registro, garantía y pago de las liquidaciones dentro del SIM, resolución general 632 y 878, y para la constitución, prórroga, sustitución, ampliación y extinción de garantías otorgadas en resguardo del crédito fiscal originado en los tributos, impuestos, multas, recursos de la seguridad social, tasas, derechos y otras cargas. Hablamos de la resolución general 3885, incorporando un nuevo modelo de póliza electrónica con motivo SUCO, a fin de garantizar los conceptos que surjan de la resolución definitiva del sumario contencioso de acuerdo a lo previsto en el artículo 453, incisos H, E, I del Código Aduanero. Y por último tenemos para compartir con ustedes un dictamen muy importante que tiene que ver con el monotributo. Los sujetos que desarrollen actividades de compraventa de valores mobiliarios y prestaciones e inversiones financieras no pueden adherir al régimen simplificado respecto de estas, segundo párrafo del artículo número 1 del decreto número 1/10, por las que deberán cumplir de corresponder con las obligaciones y deberes impositivos y previsionales establecidos por el régimen general vigente. Si se verifica el supuesto de un responsable inscrito como monotributista que ejerce como única actividad la de intermediación financiera, habrá de entenderse tal inscripción como inválida o improcedente, correspondiendo al fisco proceder a la determinación de oficio de los gravámenes adeudados, siempre que el contribuyente no proceda voluntariamente a su rectificación. Lo decíamos al inicio de este bloque de qué pasó en la semana. Las 3 informaciones son de mucha importancia y queríamos compartirlas en este programa de Fórum Jurídico Fiscal. Agradecemos la presencia de Nati Modas en España 55 de la ciudad de La Banda y también en Ciudad Capital de Santiago del Estero, en calle Buenos Aires 68. Seguimos ahora con más programas. Muy bien, pasó nuestro habitual ¿qué pasó en la semana? Los temas más relevantes siempre los vamos a tener en esta sección que nos parece imperdible, contador Pena. Ahora, el último tema que vamos a tratar en este programa. Recuerden ustedes que la semana pasada hemos contado con la presencia del doctor Osvaldo Balán, dando cuenta de importantes resoluciones en lo que hace al sector cárnico y ganadero. Teniendo en cuenta todas estas modificaciones y estas resoluciones, es importante realizar una planificación. De eso va a hablar en esta entrevista muy bien realizada por el doctor Ricardo Ferraro, nuevamente en el programa, el doctor Osvaldo Balán. Hoy realmente son muchísimas las obligaciones tributarias que hay que tener en cuenta. Con lo cual, no se puede ser muy desprolijo en estas cosas. Hay que tener ciertos parámetros y también planificar la actividad o las consecuencias fiscales que se pueden tener respecto de una actividad. Especialmente el sector agropecuario debería ser también bastante prudente en el manejo de esto y planificar sus obligaciones tributarias podría reportarle cierto éxito en el pago de los impuestos. Para hablar con el tema estamos con el doctor Osvaldo Balán. Doctor, estimado amigo, Ricardo, ¿cómo muchas estás? Gracias. ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. Che, nos está escuchando mucha gente que tiene o
o que se dedica al sector agropecuario. ¿Qué consejos, qué sugerencias, qué vectores les darías para que tengan en cuenta una buena planificación de sus obligaciones tributarias? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Sí, sí. Bueno, hay algunas pautas que son genéricas, como cualquier contribuyente, especialmente en el tema de impuesto a las ganancias. Ir proyectando, ir presupuestando resultado del ejercicio, impuesto que pueda llegar a corresponder. Y esto es así en todo tipo de empresa. Inclusive hoy tenemos alguna planificación adicional vinculada con las pymes, por la ley de pymes, si conviene o no efectuar la inversión en bienes de capital, si es una empresa que viene con resultado positivo o con quebranto, ahí no le va a convenir. Entonces hay una planificación genérica, pero con respecto al tema agropecuario está lo específico, que sería la producción. Claro. ¿Qué conviene? Y tiene una importancia muy grande en cría, en explotaciones de cría, por el especial método de evaluación de estas explotaciones, que se ha dado a llamar costo estimativo por revaluación anual. Pero si alguien está fuera de la zona central ganadera, evalúa costo fijo. Sin complicar demasiado la cuestión, habría que pensar qué es lo que conviene vender y qué es lo que conviene comprar. No es irrelevante, y muy particularmente en el último trimestre del año. ¿Por qué? Porque al estar este sistema de costo fijo aplicable para vientres, y puede llegar a convenir comprar vacas para incrementar o renovar el plantel. Son decisiones que a veces se pueden llevar a la práctica, a veces no, porque hay que ver si el campo da, si tiene los fondos, y qué es lo que va a hacer con esos animales, si los vende inmediatamente, no es cría. Entonces, este tema, ojo que es muy importante porque puede llegar a bajar en forma muy significativa el stock al cierre, de una manera legal. Evaluar un stock al cierre muy bajo implica diferir los resultados, y eso es una planificación que suelen usar aquellos que están en cría. Y en materia de invernada o en materia inclusive de agricultura, uno diría hay menos, pero igual hay, porque si alguien está sembrando y tal vez le convenga llegar al cierre de ejercicio en sementera, como se dice, porque si ya cosechó unos pocos días antes del cierre, tiene que evaluar a precio de plaza menos gasto de venta. Entonces tiene una utilidad muy grande cuando todavía no ha vendido nada, sin haber vendido. En cambio, si llega en sementera, llega solamente con esos costos incurridos y un stock mucho más bajo. O sea, son pequeños tips, pero que a veces en la corrida, en el apuro, no se tienen en cuenta y son realmente significativos. Bueno, siempre creí que cuando se trata de hacer un impuesto equitativo, el impuesto es complejo. No hay impuesto sencillo y además justo. Si es sencillo es porque emparejó con la vara y las cosas no son iguales. El equitativo es el que contempla la situación de cada uno. Bueno, a través de la planificación, si los empresarios, en particular en este caso el agropecuario, lo tiene en cuenta, me parece que también va a tener su ahorro, su economía en lo que hace al pago de los impuestos, ¿no es cierto? Y la última pregunta nada más, que no sé si tiene que ver con planificación fiscal, pero sí me interesa tu opinión. El impacto de ingresos brutos en el sector agropecuario. Bueno, el impacto de ingresos brutos. Ingresos brutos tenemos un impuesto que no debería existir por pacto fiscal federal, por el tema de, digamos, todo lo que estuvo exento, durante algún tiempo en la mayoría de las jurisdicciones. Hoy tenemos una parafernalia de difícil comprensión, con alícuotas distintas, según a veces si el establecimiento está ubicado o no está ubicado, si se arrienda, si no se arrienda. Entonces, es complejo de aplicar, es totalmente inequitativo, bueno, como se ha criticado tanto el impuesto sobre los ingresos brutos, y encima tenemos esta historia hay fallos de corte por el asunto de la creación de aduanas interiores. Te voy a cobrar más a vos porque estás en otra provincia, pero vendés acá o haces algo acá que el que está acá. Claro. Bueno, eso ya tenemos antecedentes, hay fallos, pero evidentemente los fiscos necesitan recaudar y apelan
en forma exagerada, excesiva y a veces inconstitucional a esta discriminación y a este incremento de alícuotas. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con una eventual reforma impositiva, donde tenemos las fichas puestas a que esto sea reemplazado por un sistema más racional. Gracias. No, muchas gracias a vos. Volvemos al piso. Muy bien, excelente entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro. Pasó el doctor Osvaldo Balán. Algunos temas en el final no menores para tener en cuenta. Se prevé una prórroga, una nueva prórroga para la declaración del impuesto a las ganancias periodo 2016, así que con toda pena tenemos que estar atentos a ello. También el impuesto a los bienes personales será liquidado vía web. Es un tema muy importante para tener en cuenta de cara al futuro. Y por último, la liquidación del impuesto a las ganancias personas humanas se liquidará vía aplicativo que estará disponible aproximadamente el 15 de mayo. 3 novedades muy recientes a cargo de nuestra producción y que queríamos comentar en el cierre. Gracias como siempre por estar allí. Un programa muy completo, muy interesante realmente. Ha sido un placer, como siempre decimos, realizarlo para todos ustedes. Nos vamos a ir con la frase habitual a cargo del contador Ramón Eduardo Pena. Los despedimos hasta dentro de 7 días para encontrarnos en un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Gotta get a good day, and we got a bad day.